Aunque nuestra percepción no logre comprender del todo los viajes en el tiempo, ante la ciencia sí existe esta posibilidad, que efectivamente se puedan realizar los viajes en el tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro. El genio de la humanidad, Albert Einstein, fue de los primeros que convirtieron el tema del viaje en el tiempo en un asunto científico y serio. Einstein advirtió que el espacio puede doblarse o torcerse. Entonces, también el tiempo puede doblarse hasta formar un círculo. El 4 de mayo del 2011, la NASA anunció que su satélite Gravity Probe B confirmó esta predicción de Einstein en cuanto a que el espacio se curva por una masa que genere un campo gravitacional intenso. La sonda espacial Gravity Probe B confirmó que alrededor de la Tierra existe un vórtice curvo de espacio-tiempo. Einstein tenía razón. Tanto el espacio como el tiempo se doblan por la presencia de un fuerte campo gravitacional. De acuerdo a Einstein, el tiempo no es solo lineal y hacia adelante. El tiempo, como el espacio, se puede doblar tanto como para formar un círculo. En este círculo de tiempo doblado, se puede circular como en un túnel hacia ambos sentidos, hacia el pasado o hacia el futuro. En 1976, con un experimento ya se había confirmado otra predicción de Einstein respecto a que el tiempo transcurre de manera diferente en el espacio y en la Tierra. El experimento se realizó con 3 relojes de alta precisión. Un reloj fue enviado al espacio exterior viajando a gran velocidad durante 2 horas. Otros 2 relojes permanecieron en la Tierra. Se logró confirmar que en los relojes que permanecieron en la Tierra, el tiempo transcurre más lentamente que en los relojes que viajan en el espacio. Estas confirmaciones abren la posibilidad de comprender mejor los portales de espacio-tiempo, los túneles o agujeros de gusano, los viajes en el tiempo. Aunque la tecnología actual aún no ha logrado desarrollar una máquina para realizar un viaje en el tiempo, existe un caso de un viajero en el tiempo quien se trasladó al futuro del año 1958 al 2006 y luego habría regresado a su tiempo para estar ahí durante 20 años y después fue reportado como desaparecido en 1978 y después en el año 2008 dejó una carta con una misteriosa fotografía que mostraba cómo sería la ciudad de Kiev en el futuro. Esta es la historia de Sergei Ponomarenko. Posiblemente es el caso más documentado y fundamentado que nos habla de un viajero en el tiempo, donde existen diversas fotografías, la tarjeta de identificación de Sergei. Los testigos que conocieron a Ponomarenko en el año 2006 están vivos. No comprendían cuando les relataba que provenía del pasado y que había viajado en el tiempo después de fotografiar a un objeto volador no identificado. Los testigos son de alta credibilidad, como el doctor en psiquiatría Pavel Kutrikov, el policía de Kiev Sergei Onopenko y el experto en fotografía Vadim Poisner, quien fue el encargado de revelar las fotografías donde efectivamente apareció el objeto no identificado que había captado Sergei Ponomarenko en 1958, cuyo rollo fotográfico en 2006 ya estaba descontinuado. Los expertos del fenómeno OVNI de Rusia señalan que es un caso verdadero. La investigación documental fue realizada por el productor Vladimir Rivas de Rusia para Telecanal 1+1 en el año 2011. Existen una serie de pruebas de gran peso y valor científico que le darían la razón a la versión de Sergei Ponomarenko, quien afirma que estaba en Kiev, su ciudad, en 1958, y cuando tomó un ovni en el cielo, luego apareció en el futuro. El miércoles 23 de abril de 1958, Sergei Ponomarenko, un hombre de Ucrania nacido en Kiev con una edad de 30 años, salió a las calles con su cámara fotográfica. La última fotografía que captó muestra la presencia de un objeto volador no identificado con forma de campana, como fue descrito por el testigo. Sergei recuerda que se quedó pensando en la fotografía del objeto misterioso que acababa de tomar, y cuando reaccionó, se encontraba en el año 2006, en el mismo lugar de Kiev, pero 48 años en el futuro.
Estaba desconcertado y tan desorientado que se acercó a un policía. Hay personas que llaman la atención. Eso pasó con él. El oficial Sergei Onopenko le preguntó qué buscaba, qué era lo que le ocurría. Sergei dijo que buscaba su casa. Mencionó el nombre de la calle Peshanova, que ya no existía, y en lugar de su casa estaba un edificio moderno. Sergei vestía ropa antigua que parecía nueva y tenía una cámara FED que solo se puede encontrar en tiendas de antigüedades. Luego, Sergei Ponomarenko preguntó la fecha y el oficial de policía Onopenko le dijo que era miércoles 26 de abril de 2006. Ponomarenko dijo que no podía ser posible y entonces el oficial le pidió que se identificara. Sergei mostró una tarjeta expedida en 1956 que se veía nueva, incluida su fotografía. Una situación extraña que llevó al oficial a detener a Sergei Ponomarenko, quien fue encerrado a una clínica privada de Kiev con el psicoterapeuta Pavel Kutrikov, quien videogrababa todas las sesiones de sus pacientes. Así investigó el caso. Para comenzar, quiero que vea este video en mi consultorio. Lo último que recuerdo es el miércoles 23 de abril de 1958. Sergei Ponomarenko dijo que nació en Kiev el 17 de junio de 1932. El doctor Kutrikov pensaba que era un caso grave de pérdida de la noción del tiempo. Sin embargo, Ponomarenko le contó que había salido con su cámara una tarde de 1958 y que cuando fotografió a un objeto volador con forma de campana, fue que apareció en el año de 2006. Sergei pidió revelar cuanto antes el rollo fotográfico para saber qué había ocurrido. El doctor Pavel Kutrikov accedió, y cuando intentaron revelar las fotografías, se dieron cuenta que en los laboratorios del año 2006 no existían los químicos para ese tipo de película fotográfica. Tuvieron que buscar a un experto, el fotógrafo Vadim Poizner, quien explicó que ese tipo de rollos fotográficos de las cámaras FED se dejaron de producir en 1970. Sinceramente yo me sorprendí. Las imágenes fueron tomadas con un rollo de 36 fotos de una época antigua. Dejaron de hacer esos rollos en 1970, tal vez antes. Entonces debía reunir y preparar los químicos necesarios para revelar las imágenes. Cuando el experto Vadim Poizner reveló el rollo de Ponomarenko, las primeras fotos mostraron la ciudad de Kiev de la década de los 50. Luego, una foto de Sergei. Después, una joven de unos 20 años de edad. Y en la última fotografía aparecía el objeto volador no identificado con forma de campana, tal como lo había descrito Sergei Ponomarenko. Poizner confirmó que no se trataba de algún defecto en la toma o en el revelado, y que el misterioso ovni con forma de campana estaba en el cielo cuando Sergei lo fotografió. El doctor Pavel Kutrikov se dio cuenta que tenía una evidencia de que el relato de Ponomarenko era verdadero. El oficial de policía Sergei Onopenko quedó muy desconcertado, iniciando una investigación en la que confirmó que, efectivamente, en el registro de ciudadanos de Kiev, el 17 de junio de 1932, nació un hombre llamado Sergei Ponomarenko, que vivió en la calle Peshanova número 8, departamento 3, pero que esa casa fue demolida en el año 1980 y en su lugar construyeron un edificio de 9 pisos. La historia que Sergei Ponomarenko había contado al oficial de policía Onopenko y al doctor Kutrikov mostraba evidencias de ser verdadera. Su vestimenta antigua sin desgastar, su tarjeta de identificación expedida en 1956 que parecía nueva, su cámara FED con un rollo descontinuado y las fotografías reveladas le daban la razón a Ponomarenko. No es algún problema del rollo, ni del revelado. Un objeto extraño está en el cielo cuando se tomó la foto. Efectivamente habría viajado en el tiempo dando un salto de 48 años hacia el futuro, del miércoles 23 de abril de 1958 al miércoles 23 de abril de 2006. La historia de Ponomarenko se tornó aún más misteriosa.
Después de vivir encerrado 3 días en la clínica del Dr. Kutrikov, el viernes 26 de abril, Sergei Ponomarenko fue videograbado por última vez ingresando a su habitación, que tenía una sola entrada y barrotes en las ventanas. Después, Ponomarenko desapareció de su habitación. Fue buscado por la policía, pero nunca fue encontrado. Incluso abriendo la ventana hay barrotes. No es posible pasar las rejas. Hay una sola entrada y salida. Cuando desapareció, encontré un periódico y las notas que le pedía el doctor. El oficial Onopenko investigó que Sergei Ponomarenko había sido reportado como extraviado, pero no en el año de 1958, sino en 1978. De acuerdo a la investigación, Sergei Ponomarenko fue reportado como extraviado, pero no fue en 1958 ni en el 2006. Se extravió en abril de 1978. Si estuviera pasado nuestro tiempo, diría que es el mismo hombre, un poco más viejo. Era el mismo hombre, pero con una edad de 46 años. Un verdadero misterio de un viajero en el tiempo. ¿Acaso un muchacho viajó en el tiempo hacia el futuro y llegó al año 2006 para luego regresar a 1958, viviendo en Kiev durante 20 años, hasta 1978 cuando fue reportado como extraviado? No me sorprende que sea el mismo hombre que llegó hasta nuestro tiempo. La información de que se extravió nos da la seguridad de que es él. No es una simple coincidencia. Sergei Ponomarenko realmente pudo haber viajado en el tiempo y regresar. Desde el punto de vista científico y en sentido estricto, todos somos viajeros del tiempo. Durante el último año, todos viajamos en el tiempo hacia adelante un año. Es decir, que nuestra lógica y nociones indican que viajamos en el tiempo hacia adelante a 1 hora cada hora. La pregunta es, ¿podemos viajar en el tiempo a mayor o menor velocidad que 1 hora por hora? ¿O podemos realmente viajar hacia atrás en el tiempo, retrocediendo varios años, o bien adelantarnos al futuro? ¿Acaso la cercana presencia de un objeto volador no identificado a Sergei Ponomarenko es la causa de que se haya desplazado en el tiempo? La ciencia actual señala que los viajes en el espacio y en el tiempo son posibles a través de atajos o portales dimensionales, como los agujeros de gusano. El caso de Sergei Ponomarenko abre la posibilidad de que realmente exista el viaje en el tiempo. En la clínica del Dr. Pavel Kutrikov se videograbaron las consultas que se efectuaron con Sergei Ponomarenko durante 3 días, del 23 al 26 de abril de 2006. La primera de todas inició a las 12:31. Pase, joven. Por favor, tome asiento. ¿Qué fecha es hoy? 23 de abril del 2006. Lo último que recuerdo es el miércoles 23 de abril de 1958. Es muy interesante. ¿Dice que ha viajado en el tiempo? No lo sé. La tarjeta de identificación de Sergei era un verdadero misterio, porque parecía ser legítima. Las imágenes reveladas mostraban la foto de Ponomarenko, una imagen antigua y un video moderno tomado con 48 años de diferencia que mostraban al mismo hombre con la misma edad. El Dr. Kutrikov sabía que el rollo fotográfico contenía pistas sobre el verdadero origen de Ponomarenko. Recuerdo la primera impresión del comportamiento de mi paciente. Todo lo que me dijo, su tarjeta de identificación, todo parecía auténtico. Yo quería saber quién era el hombre de las fotos.
Entonces buscó un fotógrafo experto, Vadim Posiner, quien no sabía nada sobre la historia de cómo apareció el rollo fotográfico de 1958. Un rollo fotográfico así no se conserva por mucho tiempo. Cuando la gelatina se descompone, la emulsión fotográfica se desgasta y el rollo deja de servir. Pero este rollo tiene más de 40 años. ¿En qué estado se encontraba? A juzgar por las imágenes reveladas, yo diría que en perfecto estado. Tuve que preparar los reactivos para revelar las fotos. Estos reactivos ya no los hacen. Las imágenes reveladas son muy interesantes. Posiner quería saber cómo es que se había conservado durante 48 años. El rollo está en buen estado y, reiterando, Vadim validó que, tal como lo dijo Ponomarenko en la última foto, estaba un objeto no identificado. No es algún problema del rollo, ni del revelado. Un objeto extraño está en el cielo cuando se tomó la foto. La situación era difícil. Tenía un paciente que afirmaba venir del pasado. Mi deber como psiquiatra es observar al paciente, diagnosticarlo y tratarlo. De pronto encuentro una prueba de la veracidad de su relato. En la foto se ve algo parecido a un ovni. 2 días después de la primera consulta, el 25 de abril, revisaron juntos las fotografías ya reveladas. Doctor, dígame, ¿tengo algo malo? Sergei, yo no lo considero enfermo. Necesitamos poner las cosas en orden y su ayuda me servirá. Quiero regresar a mi casa, a mi tiempo, ¿me entiende? Aquí están las fotografías obtenidas con su cámara. La que más me interesa es esta foto. Véala, por favor. Al fin se convenció de que no miento. No entiendo qué es ese objeto en el cielo y qué pasó conmigo. Cuando tomé la foto, bajé la cámara y miré alrededor. Y ya me encontraba en otro tiempo. Esas fueron las últimas palabras que dijo Ponomarenko. Después desapareció. Eso se tornó aún más misterioso cuando al tercer día fue videograbado entrando a su habitación de una sola entrada, de la que ya nunca salió. Desapareció de la clínica que era vigilada las 24 horas. El policía Sergei Onopenko investigó la desaparición de Ponomarenko y encontró que fue reportado como desaparecido, pero no en 1958, sino en el año de 1978. Y aparecía su fotografía. Acompañando a la descripción, decía que había salido de su casa con una cámara fotográfica, pero no regresó. Luego de que desapareció de la clínica el 26 de abril de 2006, el Dr. Kutrikov y el oficial Onopenko se esforzaron por buscar a alguien que conociera a Sergei Ponomarenko. Logramos encontrar a la mujer. Preguntamos si recordaba a Sergei, que desapareció en 1978. Ella contestó que no murió, que está vivo y debía regresar. Encontraron la casa de Valentina Kulish. Al Dr. Kutrikov le pareció que era la mujer de las fotografías tomadas por Ponomarenko. Valentina señaló que ella y Sergei eran buenos amigos hasta que desapareció en 1978. Valentina conservaba aún fotografías de Ponomarenko. Fue hace mucho tiempo. Solo me quedaba una foto de Sergei de 1958. Comparando la fotografía que conservaba Valentina y las fotografías reveladas en el rollo de Ponomarenko, en una de ellas aparece Valentina con Sergei. Es muy difícil pensar que son personas diferentes. Aquí tenía como 16 años. ¿Sigue pensando que está vivo? Él era muy extraño. Decía cosas que en aquella época eran difíciles de imaginar. Decía que venía del futuro. Algo pasó con él. Ponomarenko, del que habla Valentina, y el hombre que tuve en mi clínica, no dudo mucho que sean la misma persona. Las investigaciones demostraron que Valentina Kulish conoció al hombre de la clínica del Dr. Kutrikov.
el lugar de donde desapareció en 2006. Años después, Valentina Kulish llamó al doctor Kutrikov y le dijo que había recibido una carta de Sergei Ponomarenko. Después, ocurrió lo extraordinario. Esta historia la pude haber olvidado hace mucho. Han pasado 2 años y Valentina Kulish me llamó asegurando que recibió una carta de Sergei Ponomarenko. Valentina Kulish había estado por un tiempo ausente fuera de su casa y cuando regresó, encontró en su buzón una carta que no tenía datos del remitente. Yo tenía problemas del corazón. Me recomendaron internarme en un hospital. Cuando me dieron de alta, regresé, abrí mi buzón y vi esta carta. En el sobre hay una foto de Sergei. Vean, no ha cambiado. Valentina piensa que Sergei tiene 46 años en esta foto, que es la misma edad que tenía cuando desapareció en 1978. Una foto tomada en Kiev que se encuentra a las espaldas de Sergei Ponomarenko. Se ve la foto del río Dnipro y la estatua de la Madre Patria, pero se ve como una foto del futuro, porque aparecen edificios que actualmente no existen en la ciudad de Kiev. El investigador de Rusia, Pavel Gross, analizó la fotografía. Se ve la ciudad de Kiev. Da la impresión que fue tomada en el futuro. En esta fotografía se observa la actual ciudad de Kiev. Sobresale la estatua de la Madre Patria y en esta otra se ve a Ponomarenko. Al comparar las imágenes, es evidente que se trata de la ciudad de Kiev. Yo vi esa fotografía, pero no pude explicar nada, ni comentar algo. Valentina piensa que al reverso de la fotografía, Ponomarenko le dejó una pista sobre este misterio. Una nota donde Sergei le dice: «Estoy bien, trataré de regresar». Una fotografía extraordinaria que se agrega al conjunto de evidencias y testimonios que indican que es realidad la historia de Sergei Ponomarenko, quien luego de captar un objeto no identificado en 1958, viajó hacia el futuro hasta el año 2006 cuando desapareció de la clínica, posiblemente para regresar a su época. Luego fue reportado como desaparecido en 1978. Después, en el 2008, dejó esta fotografía en el buzón de Valentina Kulish. Esta fotografía de 1958 y un video de 2006 que muestran al mismo hombre con la misma edad es un hecho inexplicable que desafía a la ciencia actual. Y tal vez, en un futuro próximo, este será el aspecto de la ciudad de Kiev, lo que podría confirmar por completo que Sergei Ponomarenko es un viajero del tiempo.